vamos a hablar un poco sobre algunas características desde el punto de vista filosófico del Renacimiento. Es importante hacer esta aclaración porque el Renacimiento se puede abordar desde varios puntos de vista, como por ejemplo el cultural, específicamente el artístico, pero en esta oportunidad te voy a compartir algunos conocimientos que me parecen esenciales e importantes sobre el Renacimiento desde el punto de vista filosófico. Como primera medida, debemos abordar la conceptualización de qué es el Renacimiento. Podemos decir que el Renacimiento es una época de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Trae consigo, por la misma naturaleza de la palabra, que hay en esta época unas características que están presentes y que provienen de la Edad Media. Empiezan a haber algunos movimientos ya distintos de esta Edad Media, como por ejemplo la Edad Moderna, el uso de la razón, el resurgir de alguna manera de la razón. Se hace más clara la presencia de la ciencia. Se puede enmarcar temporalmente al Renacimiento desde el punto de vista filosófico, desde el nacimiento de Nicolás de Cusa en 1401 hasta la muerte en la hoguera de Giordano Bruno en 1600. Las características que propiciaron la aparición del Renacimiento son las siguientes, te voy a enumerar 5. La primera, se empezó a cuestionar el poder político del Papa. Ya el Papa no tiene el mismo poder político, el mismo poder económico, ni el mismo poder de territorios. Se circunscribe específicamente a unos territorios, a unos lugares, aunque se conserva, y en la actualidad podemos constatarlo aún la existencia de esa autoridad moral. Pero el poder político, el poder económico y el poder de territorio se empieza a cuestionar y a debilitar. Otra característica es que aparecen religiones cristianas que no están sometidas a Roma, como las reformadas o protestantes, las cuales nacieron por la reforma de Martín Lutero en 1519. Precisamente Martín Lutero, en el seno de la Iglesia Católica, propuso una reforma a la misma Iglesia, y la Iglesia lo que hizo fue que lo excomulgó. Y al ver que el movimiento protestante que había surgido de la reforma era tan grande, la Iglesia quiso hacer el movimiento denominado Contrarreforma, pero no tuvo tanta fuerza como lo tuvo la reforma protestante. Otra característica es que Constantinopla cae en poder de los turcos en 1453 y se produce el traslado de intelectuales griegos a Occidente, específicamente a Italia. Otra característica, el descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492, cambia la percepción de la Tierra. En la Edad Media se tenía la percepción de la Tierra como plana y como centro de todo. Ahora, con el descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492, la Tierra empieza a verse ya de una manera distinta. Ya los astrónomos empiezan a tener eco de las palabras que van emitiendo y la autoridad va creciendo poco a poco. Finalmente, esta característica que es importante, y es que Gutenberg en 1448 inventa la imprenta. Con esto se facilita difundir textos que propician cultura y también va abandonando la lengua latina. Antes se le encargaba la tarea a un escriba de transcribir los textos. Imagínense el trabajo que esto representaba, como por ejemplo hacer la transcripción de la Biblia. Entonces, con la imprenta se empiezan a difundir muchos textos y de una manera más rápida y por supuesto más económica. Esto también propicia que la lengua latina vaya dejándose a un lado para pasar a las lenguas propias de cada región, llamadas vernáculas. Las características del Renacimiento filosófico es que se busca nacer de nuevo, puesto que se consideró a la Edad Media como una edad oscura. De ahí viene la palabra renacimiento, renacer, pero mirando ya no al medioevo, sino a la edad antigua, la edad clásica o la edad griega, donde había un cultivo cultural, donde había un cultivo en las artes, en la escultura, en la poesía y también en los planteamientos de los filósofos. Se abandona el teocentrismo y se opta por el antropocentrismo.
El teocentrismo fue el emblema de la Edad Media y que significa que Dios era el centro de todo, se empieza a abandonar y se empieza a optar por el antropocentrismo, es decir, el ser humano es el centro del universo, el que puede modificar la naturaleza, el que puede estudiarla, el que puede predecirla, el que puede entenderla. Finalmente, como había notado anteriormente, se recuperan autores clásicos como Platón y Aristóteles. En la Edad Media, de alguna manera, estuvieron presentes estos autores con las traducciones de los árabes, pero fue en el Renacimiento donde con una mayor libertad se empiezan a estudiar estos autores. Por ejemplo, la Academia Platónica de Florencia, se traducen las obras de Platón, se recupera su pensamiento, ya un pensamiento no ligado necesariamente a la religión como estuvo presente en la Edad Media. Y también en la Universidad de Padua se recupera la obra de Aristóteles, se estudiaron los textos de él como la física, la metafísica, y se le dio un alto contenido a la experiencia. Así finalizamos algunas características del punto de vista filosófico del Renacimiento.